muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con el ex canciller de Nicaragua, ex embajador de Nicaragua en Washington, ex funcionario del Banco Mundial, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Solo que esta vez lo estaremos haciendo nuevamente vía Skype, y esta vez él estará en Washington y nosotros aquí en Nicaragua. Con él vamos a estar hablando alrededor de la perspectiva económica para el país en los próximos, de aquí al futuro. El doctor Aguirre ha escrito recientemente 2 artículos, el último el día de ayer, en el diario La Prensa, donde habla sobre la perspectiva económica que hay para el país. Después, en la segunda parte de nuestra entrevista, estaremos hablando alrededor de la situación política en los Estados Unidos, como 2 figuras que jugaron, el ex jefe, uno de ellos fue inclusive jefe de campaña del presidente Trump y otro su asesor de seguridad, fueron acusados oficialmente el día de ayer por el fiscal especial que investiga las actividades relacionadas a la campaña electoral del año pasado. Solo que entre las acusaciones que fueron acusados esta vez incluye el lavado de dinero. Vamos a estar hablando alrededor de esta controversia y este alboroto político que hay en Washington, cómo afecta las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos, cómo afecta las posibilidades de la aprobación de un NICAD o la retardación de la aprobación del NICAD, o si mataría definitivamente la situación del NICAD referente aquí a Nicaragua. Así que vamos a estar tocando estos temas con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Vamos a ir a un corte comercial para aprovechar el tiempo al máximo y después ya regresamos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Si no te gusta cómo se administran los recursos de tu alcaldía, si has perdido la fe en la clase política que te representa, si no te convencen los candidatos de siempre, ahora sí hay por quién votar. La honestidad de los candidatos de Ciudadanos por la Libertad abre la esperanza. Mauricio Díaz y Marcia Sobalbarro son honestos y capaces. Merecen mi voto para gobernar Managua con transparencia y eficiencia. La casilla 15 es la esperanza. Pensá tu voto y vota con el corazón en la casilla 15. Ciudadanos por la Libertad, abriendo caminos de libertad. Premio Millonario Premia Banpro. Regala 2 millones de córdobas esta Navidad. Puedes ganarte 1 millón, medio millón, 1/4 de millón, 150 o 100,000 córdobas. Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito Premia Banpro, son 5 los ganadores. Recibe una acción por cada 100 córdobas en compras y doble acción al pagar con telepagos. Conviértete en millonario esta Navidad con Premia Banpro. Grupo Promérica. Aplican restricciones. Ve reglamento en página web. Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carazo y Rivas, Chontales, Madrid y mi Jinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también Estelí. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1. PLC. Nuestros derechos, juntos construyamos el progreso. Este 5 de noviembre vota Casilla 1. Disfruta de un mundo de experiencias salvajes, activando tu nuevo Megapack de 30 córdobas que te da LTE ilimitado hasta la medianoche y redes sociales gratis sin consumir tus megas. Envía Mega 30 al 7000. Movistar, elegí todo. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. Aprovecha los beneficios que ofrece el gobierno con precios hasta de $50,000. Visítenos en la Feria Expo Vivienda del 9 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Más de 60 proyectos habitacionales del país te estarán esperando. Habrá actividades para toda la familia. Organiza la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim,
Durman, Cemex y Claro. El pollo Nica es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, en sopa preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo Nica es tu mejor elección. Por su sabor, el pollo Nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo Nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Este 5 de noviembre, votando todos por Máximo y Karina. Por Apli voy a votar, la alcaldía a ganar. Indeciso y sin partido, vamos todos a votar. Ya no te confundas más, porque el cambio viene ya. Votaremos en la 13, que a ninguna se parece. Vota por Apli en la casilla 13. Ya tus problemas se van a resolver. Votando todos por Máximo y Karina, casilla 13, del PLI. Llegó la hora. Salvemos Managua. Gracias a los Managua por recibirnos en sus hogares, por escuchar nuestras propuestas, por abrirnos sus corazones. Gracias por el contundente respaldo al Partido Conservador de Dios, Orden y Justicia. Tenemos un plan realista para solucionar los principales problemas de la capital y dar oportunidad de empleo a 7.800 jóvenes bachilleres y profesionales, la mitad mujeres, que nos ayudarán a ordenar y limpiar nuestra ciudad. Con tu apoyo estamos listos a asumir la alcaldía de Managua. Tu voto es poderoso. Recordá que el voto es secreto. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Casilla 4, Partido Conservador. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado vía Skype, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver en YouTube. En vivo lo puede recibir para verlo en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. Lo único que tiene que hacer es mandar su correo, solicitarlo a través del correo electrónico j.arellanoenlanacion@gmail.com o arreta@nicanews.com. Y a los 2 días o 3 días más tardar estará recibiendo este programa y pasa a ser parte de la gran familia del programa Jaime Arellano en la Nación, de más de 1.400.000 personas que ya somos parte de esta gran familia y que reciben este programa vía YouTube todos los días. Doctor Aguirre, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jaime, un placer estar con vos y con todos los televidentes del canal 15, 100% Noticias, desde Washington esta vez. Que para qué está bien caliente Washington últimamente en el ámbito político, ¿verdad? Después de este lunes se dieron a conocer las acusaciones firmes y los arrestos domiciliares de 2 figuras del equipo que fue figura del equipo del presidente Trump durante su campaña. Sí, pero no vamos a empezar sobre ese tema, Jaime. No, ese es el segundo tema, ese es el segundo. Con eso no vamos a abordar nunca el tema económico, que es el que dejamos en el tintero hace 2 o 3 semanas. Pero mira, quisiera comentarte 2 cosas primero. Nicaragua ha estado en la noticia en 2 diferentes momentos acá y por 2 diferentes ocurrencias, pues, cosas que han ocurrido allá en Nicaragua. La primera es la firma del famoso Tratado de París para el cambio climático. Viera que lo han sacado todos los canales que cubren la situación política en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, de una manera más o menos irónica, diciendo que ahora solo quedan 2 países con la firma de Nicaragua del Tratado de París que no han firmado el tratado. Uno de ellos es Siria y el otro es Estados Unidos, del cual cuyo gobierno se retiró del Tratado de París que había firmado y negociado Obama. Y la segunda cosa que nos ha puesto en la pantalla de radar del pueblo norteamericano, no estoy hablando de los latinoamericanistas, son los 2 fenómenos climatológicos que estábamos sufriendo en Nicaragua simultáneamente, porque uno de ellos
estuvo azoteando a la costa este de los Estados Unidos todo el día de ayer y del domingo también. Y todos estaban monitoreando lo que estaba pasando en Nicaragua, todos los meteorólogos estaban monitoreando cómo esto estaba naciendo en Nicaragua, o sea que de alguna manera hemos tenido una pequeña incidencia en la televisión norteamericana. Bueno, en el ámbito, por lo menos en la primera parte, lo que he tratado con París es algo positivo, ¿verdad? Así que por lo menos eso es bueno. Doctora Aguirre, entremos al... Positiva, aunque lo han manejado de una manera jocosa, ¿verdad? Los medios americanos, como una manera de criticar a Trump. Ayer, antes de entrar en los temas económicos rápidamente, por el significado que puede tener en Washington. Ayer dio a conocer, en Nicaragua, llegó el director de la Cancillería de Israel para América Latina y el Caribe. Estuvo aquí en Nicaragua, se reunió con el canciller de la República, se reunió con ciertos sectores y hoy va a abrir una oficina de negocio de la Embajada de Israel aquí en Nicaragua. Eso me imagino que va a tener ramificaciones positivas en Washington debido a la influencia de los judíos en todos los Estados Unidos y al restablecimiento, podríamos decir, de unas relaciones con Israel por parte de Nicaragua. Bueno, yo creo que efectivamente fue una movida astuta por parte del comandante Ortega. Esta renovación, llamémosla así, de relaciones con Israel se dio a conocer hace varias semanas, ¿verdad? Pero el hecho que haya llegado un representante del gobierno israelita a Nicaragua y de que se haya anunciado pues de que se iba a abrir una oficina, aunque no una embajada, porque la embajada siempre se maneja ya sea en Guatemala o en Costa Rica. Creo que en este caso está la embajada israelita en Costa Rica, pero en todo caso lo importante es que se están manteniendo de nuevo, se han abierto de nuevo relaciones con Israel que prácticamente se cortaron en los primeros años del segundo turno, llamémoslo así, de Daniel como presidente. Y como vos decís, el lobby judío es poderosísimo en los Estados Unidos, es muy sofisticada también, pero al mismo tiempo el hecho de que Israel tenga una representación, incluso una oficina en Managua, es algo que obviamente va a desarmar a algunos críticos del gobierno de Daniel, personas como el diputado Engels, por ejemplo, que fue uno de los que votó por el NICA Act en la primera y la segunda vuelta. Entremos al ámbito económico. El día de hoy aparece en primera plana, bueno, el día de ayer usted sacó un artículo hablando de las perspectivas económicas, se lo ha publicado en el diario La Prensa. Hace una semana anterior, si no me equivoco, había salido otro artículo alrededor de las perspectivas económicas en Nicaragua, de su análisis que está haciendo. El día de hoy aparece en primera plana en el Nuevo Diario que el CEPAL anuncia que las exportaciones en Nicaragua van a crecer un 23.5%. Vamos a ser el tercer país de mayor crecimiento en exportaciones de Latinoamérica, superado solo por Honduras y Uruguay. Pero le dejo la televisión para que usted explique la perspectiva de su análisis, la perspectiva económica que ve para Nicaragua. Bueno, muchas gracias, Jaime. Tal vez como el pasado es prólogo, en esos dos artículos de opinión que vos mencionaste, Jaime, yo lo que había hecho era tratar de ver cuán factible era lograr el famoso crecimiento de 7 u 8%. Y para hacer ese análisis me pregunté yo, a través de estos dos artículos, qué tal había sido el desempeño económico en Nicaragua en la última década, es decir, de 2007 al 2017, y haciendo una investigación con datos del Banco Central, por un lado, pero por otro lado con datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario en particular, llegué a algunas conclusiones que para mí fueron sorprendentes. Por ejemplo, Jaime, nosotros los
y que hemos estudiado la economía de Nicaragua a través del tiempo, siempre hemos pensado que la mejor época para nosotros fueron los años dorados de la era somocista, y en particular la situación en Nicaragua desde el año 1960 hasta el año 1975. Felizmente encontré estadísticas sobre ese periodo y quiero, sin entrar en muchos números, decirte que nosotros teníamos en el año 1975 el equivalente en dólares de ahora, un PIB de $3.200 per cápita. Es decir, el ingreso per cápita del nicaragüense era $3.200 en dólares de ahora, porque estamos hablando de algo que los economistas llaman dólares contantes. La cifra que dan los datos del Banco Mundial para ese periodo son 700, pero si lo traducimos a la actualidad, eso sería el equivalente de 3.200. Después, o sea que, y lo más interesante es que el crecimiento económico per cápita de Nicaragua en ese tiempo era uno de los más altos, si no el más alto en Latinoamérica, era de 2,4%, bastante por encima del norteamericano incluso. Ahora, ¿qué pasó después? Muy rápidamente vino la revolución, vinieron los años del colapso de los años 80, en donde no solo pagamos una tremenda, no solo tuvimos una tremenda mortalidad, derramamiento de sangre, destrucción de propiedad, personas que tuvieron que salir al exilio, sino que un colapso económico, en parte debido, Jaime, al pésimo manejo económico que se le dio a Nicaragua en ese entonces. Como resultado de eso, nosotros salimos de esa época con un ingreso per cápita que en dólares de ahora, Jaime, era tan solo $400. Ahora, durante los años, muy rápidamente, doña Violeta, se logró la reconciliación nacional, el establecimiento de la democracia, pero el crecimiento económico, la inversión extranjera en nuestro país, en realidad no fue brillante. Sí se logró recortar la inflación, porque acordate, Jaime, que habíamos sido los campeones mundiales en inflación en los últimos años del sandinismo, en los años 80, pero el gran logro no fue económico, fue un logro sobre todo político y de reconciliación nacional que no se debe de subestimar. Pero fue con el gobierno de Alemán, con las inversiones en infraestructura, con una conducción muy responsable de la economía, que empezamos a ver crecimiento más rápido que en los otros países centroamericanos. Incluso después del huracán Mitch tuvimos el crecimiento más alto desde la época de los Somoza, y sigue siendo más alto que cualquier año del gobierno actual. Pasando muy rápidamente a la última década, todos anticipábamos que podríamos revivir otra vez la pesadilla de los años 80, pero la verdad es que el gobierno de Daniel ha tenido un excelente desempeño económico. Y voy a ser muy técnico en todo esto, Jaime. Yo en las cuestiones económicas no estoy buscando cómo introducir o inyectar en el asunto nota política. Por ejemplo, Jaime, ha sido más rápido el crecimiento del ingreso per cápita durante los 10 años últimos de Daniel Ortega que lo que fue durante los años esos soñados y dorados de la era somocista. O sea que ahora, como referencia, si estamos hablando de la mejor época económicamente, y estoy hablando macroeconómicamente de nuestra historia moderna, tendríamos que tener como punto de referencia estos últimos 10 años. Ahora, bueno, eso se debe, sí, pero pues también ningún gobierno ha tenido el apoyo y la caja chica que le ha permitido, que le dio el gobierno del presidente Chávez y después el gobierno del presidente Maduro al presidente Ortega. ¿O estoy equivocado?
Bueno, yo creo que en una época esos flujos venezolanos fueron efectivamente muy importantes, pero han disminuido muchísimo, Jaime, desde que colapsó el precio del petróleo, ¿verdad? Y entonces la verdad es que tratar de aislar fenómenos individuales como eso, de una serie de otros factores, como la remesa, como el boom de las exportaciones, como la conducción sana macroeconómica que hemos tenido, nosotros la realidad objetiva es que hemos estado creciendo en términos per cápita muy por encima del promedio latinoamericano, que en el año pasado, Jaime, en el 2016, fue negativo para la región en su conjunto y hasta por encima de lo que se logró en los años somocistas. Ahora, también hay que agregarle las circunstancias que favorecieron al gobierno del presidente Ortega o la economía. Ha sido el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que antes no existía. Eso le abrió un mercado, el principal mercado del mundo al gobierno del presidente Ortega. Y además pues hay que reconocer reconocer que ha tenido un manejo de la macroeconomía correcta. Ha hecho lo que necesita hacer y lo ha hecho bien hecho en la parte macroeconómica. En la parte de la demás pues sigue siendo cuestionable, pero la parte macroeconómica. Ahora lo que nos lleva es lo siguiente, doctor Aguirre. Usted decía al principio la viabilidad, ahora aquí ya nicaragüenses estamos empezando a decir, bueno, ya crecer 4 o 5% no basta. Siempre se ha dicho que con el 4 o 5% lo que se ha hecho es detener la hemorragia, pongámosle. Detener que seguir perdiendo terreno con los demás países del mundo. Ahora hemos empezado a recuperar terreno. Pero para recuperar terreno realmente y darle duro a la pobreza y al desempleo, necesitamos crecer a un 5%, a un 8%. Para crecer a un 8% con la misma estrategia actual, los principales economistas, los principales analistas, figuras como el señor Carlos Slim, que estuvo aquí en Nicaragua, ha dicho, si aquí no hay una diversificación de nuestra estrategia económica y dejamos de ser solo un país exportador de agrícola y no lo transformamos a un país agroindustrial por lo menos, ¿verdad? Nicaragua se va a quedar estancado un 4 o 5%. Y mientras aquí sigamos invirtiendo lo que se está invirtiendo en educación y la educación, en vez de ir mejorando, los niveles de educación de este país van para atrás, como demuestran los principales resultados internacionales, estamos estancados. Aquí vamos a estar. ¿O estoy equivocado? Obviamente hay grandes desafíos y la cruda realidad es que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de Latinoamérica. Pero déjame dar 2 cifras más para los televidentes para que vean la inmensa tarea que nos queda por enfrente. Te acabo de decir que hemos crecido a nuestro ritmo más acelerado de la historia moderna de Nicaragua en la última década. Sin embargo, Jaime, nos tomaría a nosotros 13 años volver con este ritmo de crecimiento a tener el mismo per cápita en términos constantes que teníamos en el año 1975. Eso te da una idea de lo profundo que fue el hoyo que nosotros cavamos por nuestra torpeza, nuestra inmadurez política entre la revolución contra Somoza y los años de guerra fratricida que vivimos en los años 80. Pero la otra cifra que es más alentador es que si seguimos creciendo al ritmo actual, Jaime, dentro de 5 años ya no vamos a ser el segundo país más pobre de Latinoamérica, porque habremos alcanzado y superado a Honduras. Esa es una noticia que yo creo que es importante. Claro, dependerá de cuál es el desempeño de ellos y si continuamos nosotros creciendo como lo hemos estado creciendo últimamente, pero hay una buena posibilidad
que de aquí a 5 años ya hayamos alcanzado y superado otra vez a Honduras. Bueno, el CEPAL dice este año, ¿verdad?, según el informe que estábamos hablando hace un momento, que Honduras va a ser el país que más va a crecer en sus exportaciones este año. Va a crecer casi un 30% sus exportaciones comparado con el año pasado, superando el 23% de crecimiento de exportaciones por parte de Nicaragua. O sea, Honduras va a crecer sus exportaciones más que Nicaragua este año. Bueno, pero oíme, Jaime, hay 2 factores. La economía hondureña es más grande que la nuestra. Y yo cuando te estoy hablando de crecimiento económico no me limito a un solo factor. Yo noto que vos le das mucha importancia a las exportaciones y eso es importantísimo. Pero yo estoy hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto que cubre mucho más elementos. Por ejemplo, si vos me fuera a decir qué otras cosas están manejando o están yendo en la dirección correcta en nuestro país, el tamaño de nuestro déficit fiscal, por ejemplo, la inflación en nuestro país, el nivel de nuestras reservas, la deuda pública de Nicaragua, que ahora es igual a aproximadamente un 45% del PIB versus 5 veces el PIB cuando Daniel entrega la economía a doña Violeta en el año 1990. Ahora, insisto, no puedes tomar un rubro como la exportación, por importante que sea, y decir en base a eso que Honduras está mejor. No, pero estoy usando uno de los insumos, estoy usando un insumo que ocupamos hace unos momentos, pues. El mismo insumo que ocupamos hace... Yo estoy clarísimo, Jaime, de que nuestra economía, ahora que estamos hablando de balance comercial, pues de exportaciones e importaciones, una de las áreas que más debería de preocuparnos es que Nicaragua sigue teniendo exportaciones que son mucho más bajos que las importaciones nuestras. Y una de las cosas que contribuye a eso es nuestra factura petrolera, y la otra es el hecho de que una buena parte de nuestras exportaciones, Jaime, son producto de las maquilas. Y para maquilar, para poder exportar, vos tenés que tener un flujo importante de importaciones también. Ahora, también tiene que tomar, usted habla de diferentes circunstancias. Estamos hablando, y eso que no hemos entrado al ámbito político, ¿verdad? Pero sí. el ámbito del económico y el técnico, pongámosle, mientras nuestra educación siga desempeñándose de la manera bochornosa como se está desempeñando, tampoco vamos a poder crecer, porque la mano de obra necesaria que va a poder demandar el país para crecer no va a estar ahí. Entonces, en educación estamos aplazados para atrás. Después tenemos un Estado de Derecho y un Estado de institucionalidad deplorable, pongámosle, ¿verdad? Entonces, cuando uno va sumando, tener la posibilidad de unidad, pero démoslo a un lado. Hablemoslo ahorita de cuando está señalada Nicaragua, en la última investigación que hubo, de ser parte del lavado de dinero, de la plata de la FARC a través de los fondos del petróleo venezolano. Entonces, cuando ve todos esos nublazones, esos nubarrones arriba, también diría uno, entonces, el crecimiento económico de Nicaragua está en peligro, pongámosle. Bueno, yo creo que ahí está empezando a entrar, Jaime, en temas de clima de inversión, ¿verdad? Obviamente, nosotros hemos tenido... Usted mismo acaba de decir que hay que tomar todos los factores en cuenta. Sí, pues claro. Y si tuviéramos nosotros 10 horas en este programa, podríamos analizarlos todos, ¿verdad? Y tratar de valorar a cada uno de ellos. Pero el punto para mí es el siguiente. Nosotros sí sabemos cómo crecer, sabemos cómo ejecutar proyectos. Y si me permitís muy rápidamente, te voy a mencionar 3 o 4 elementos que son fundamentales para poder crecer o seguir creciendo al nivel actual y tratar de aumentarlo aún más. Vamos a ir a un cambio. Cuando regrese, entonces usted nos expone los cuatro puntos que usted acaba de mencionar ahorita. Vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Managuas,
Soy Alfredo Gutiérrez, tu alcalde, y vamos por una Managua limpia. Una ciudad en armonía con la naturaleza y una intensa educación ambiental, con un apropiado plan de recolección, manejo y reciclaje de la basura, arborizándola adecuadamente y ampliando su red de micropresas para una Managua más segura y ecoamigable. Votá por una Managua limpia y linda. Vota 1, PLC. Alfredo Gutiérrez, alcalde Managua 2017. Julián, no podía escoger una mejor película para celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Era la única que estaba al 2x1. No siempre decís que tenemos que ahorrar. Sí, pero ahorrar para algo bueno. Por suerte, yo reservé la cena. O sea que hoy celebramos el fin de nuestros ahorros. Claro que no, nos ganamos la rifa de la cuenta de la fortuna BDF. Vos siempre cambiás nuestra suerte. Vos también podés cambiar tu suerte ahorrando en la cuenta de la fortuna, la única que te da premios en efectivo. Mientras más ahorrás, más oportunidades tenés de ganar. BDF, simplifícate. Sabemos que has pasado tiempos difíciles. Por eso, te proponemos un cambio. Un lugar donde tus hijos no tengan que emigrar. Un lugar donde puedas edificar una familia. Un lugar donde tus sueños se hagan realidad. Un lugar llamado Nicaragua. Somos el cambio. Somos ALN. Vota en la casilla 9. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Bueno, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacazo, vía Skype desde Washington. Doctor Aguirre, los 4 puntos que usted decía, básicos. Política norteamericana que yo sé que es de gran interés tuyo y de los nicaragüenses. Primero, continuar manejando a nuestra macroeconomía de una manera responsable, lo cual significa, por ejemplo, continuar manteniendo la carga tributaria tal como está e incluso tal vez bajarla para algunos rubros, pero definitivamente no subir los impuestos. O sea que en los Estados Unidos uno de los grandes temas es cómo reactivar la economía norteamericana y ahora hay gran esperanza que eso se vaya a hacer con una reducción de la carga impositiva. Y esa es una cosa que nosotros en Nicaragua tenemos que mantener como uno de nuestros activos. Mañana presenta el Congreso de los Estados Unidos sobre propuesta de los republicanos de reforma a la tasa impositiva de los Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo. Bueno, va a ser la primera supuestamente desde la época del presidente Reagan, pero la verdad es que hay muchas opiniones encontradas en cuanto a lo que se va a hacer, incluso dentro de la comunidad empresarial. Una cosa que tenemos nosotros, Jaime, que es muy importante, es que hay un diálogo fluido con el sector privado, con el COSEP. En los Estados Unidos, en este momento, que se está abordando una ley tributaria que es la más compleja del mundo. Todos aquellos empresarios que van a perder algunos beneficios que tenían con esta ley tributaria o esta reforma tributaria, obviamente se están oponiendo a eso. Entonces veremos qué sale y cuál va a ser el impacto de la ley norteamericana sobre el déficit fiscal de ellos. En el caso nuestro, Jaime, lo que nosotros tenemos un código tributario más sencillo, tenemos una situación prudente en cuanto al déficit fiscal
y eso lo tenemos que mantener. Pero además, Jaime, tenemos que eliminar las distorsiones. Y vos y yo hemos hablado de algunas de estas distorsiones. Por ejemplo, los precios elevadísimos, inexplicables que tenemos para los derivados de petróleo. Y además, la tarifa eléctrica que estamos pagando. Últimamente he estado leyendo que se está pensando bajarla para algunas grandes empresas. Algunas empresas pues que compran mucha energía. Y yo aplaudo eso. Pero yo no creo que debemos nosotros mantener las tarifas 4 veces más altas que en los Estados Unidos para el que está en el sector, por ejemplo, residencial. Si vamos a reformar la carga o la tarifa eléctrica, hagámoslo de una manera pareja y no con un parche aquí y otro parche allá. Segundo punto, tenemos que tener suerte en cuanto a la famosa catástrofe climatológicas y naturales. Por ejemplo, sería fatal para nosotros tener un huracán como el que acaba de azotar a Puerto Rico o un terremoto como el que tuvimos en el año 72, ¿verdad? Ojalá continuemos sin tener ese tipo de catástrofe natural. Tercero, yo creo que en lugar de estar pensando, Jaime, en un proyecto que no es rentable, que no es técnicamente factible, que lo único que hace es poner en riesgo a nuestro medio ambiente y comprometer a nuestra soberanía, y me estoy refiriendo al Gran Canal de Nicaragua, yo creo que hay que ir adelante con proyectos transformadores que son rentables. Rentables como sería una carretera pavimentada, costanera, desde el sur hasta el Golfo de Fonseca, una generadora que le he mencionado en varias ocasiones, grande, de no menos de 300 megawatts, que quemaría mineral de carbón utilizando tecnología moderna y limpia, el riego en la zona seca de Nicaragua utilizando una porción mínima de los recursos hídricos que tenemos en el lago Cocibolca, y finalmente la construcción de un puerto de agua profunda en el Caribe. Además de eso, Jaime, tenemos, y aquí vuelvo a un punto que vos habías planteado, tenemos que manejar un clima de inversiones positivo para el sector privado. Y eso no lo podemos hacer si nosotros estamos en peligro de caer en sanciones de los Estados Unidos, como, pero no limitado al NICAC, por el retroceso que ha habido en la gobernabilidad. O sea que yo no estoy diciéndote que no tenés razón en la importancia de la gobernabilidad política. Yo creo que es muy importante, pero sobre todo lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestro socio principal, la fuente principal de inversiones, el accionista principal en las instituciones financieras internacionales, la fuente principal de remesas que nosotros recibimos es los Estados Unidos, es nuestro mercado también más importante. Entonces, entrar en una relación mala, correcta, pero mala con los Estados Unidos, tener sanciones norteamericanas sería un golpe muy duro para nuestra economía y nuestro crecimiento en el futuro, y es algo que tenemos que evitar a todo costo. Ahora, la estrategia del presidente Ortega pareciera que es mantener el status quo como está hasta el momento, o sea, mantener una relación firme con el sector empresarial, mantener una relación como la ha estado teniendo con los Estados Unidos, correcta, fría, pero respetuosa, pongámosle para ambas partes, pero en los cambios internos se la va a seguir jugando. El proceso electoral en este país, cada día aparecen más denuncias, más anomalías. Su partido, el Partido Liberal Constitucionalista, es el que ha encabezado los señalamientos de abuso, de atropellas, de violaciones electorales. La denuncia, la última denuncia que hizo el PLC, prácticamente ya se estableció, que está establecido que aquí va a haber un ratón loco en estas elecciones municipales.
han creado juntas electorales, mesas electorales volantes, le llaman, o ambulantes. Cosas ridículas, pues. Pero que definitivamente el mensaje está claro. Aquí las elecciones se van a seguir haciendo como el presidente Ortega quiere, y le importa un comino que esté la OEA o lo que diga la comunidad internacional. Y ahí está, pues, o sea, su partido, el PLC, por el cual usted fue parte, es el que ha encabezado esta denuncia. Y es el partido que tiene la capacidad de tener fiscales en todo el país, pues. O sea, es el partido fuera del Frente Sandinista que tiene la capacidad de poder, como decimos los nicaragüenses, escupir en rueda o golpear la mesa. Y ahí está la denuncia. Mira, Jaime, podríamos sumar a lo que vos acabas de mencionar el caso de San Rafael del Sur, en donde prácticamente el gobierno hizo renunciar al Consejo Electoral Municipal, que era encabezado por, en este caso, porque el PLC, como vos sabes, como segunda fuerza, tiene liderazgo en la mitad de los municipios y en la mitad de los departamentos. Y en este caso fue destituido el equipo, por lo que he leído yo en los medios, pues en San Rafael del Sur. En fin, todo esto apunta a lo que todos los críticos de las elecciones municipales han estado diciendo, y es que Daniel no va a jugarlo limpio. Ahora, hoy salió un artículo o un editorial de la prensa sobre Almagro, porque él recibió un reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa y de una universidad de Miami. Y en el fondo lo que dice Almagro es que no se puede jugar con el voto del pueblo. Y eso es lo que la gente van a estar viendo en el caso de las elecciones municipales. Ya sabemos, porque lo hemos hablado vos y yo en este programa antes, que la OEA llegó aquí con los pies hinchados, con un jefe de misión que ha sido muy criticado por su actuación como acompañante en elecciones aquí que fueron amañadas. Vinieron tarde, no vinieron en los números considerados necesarios. Ojalá que Almagro, que goza todavía de un prestigio internacional importante y sobre todo en Washington, no vaya a manchar esa imagen con un informe en Nicaragua que vaya a distorsionar la realidad. Yo lo que espero de la OEA es que hagan una buena labor, que los observadores nacionales nicaragüenses también lo hagan. Espero que el PLC, como segunda fuerza, tenga la capacidad de defender el voto de todos los nicaragüenses, los sandinistas, los liberales, los independientes, los conservadores, etcétera, con acta en mano, y que como resultado de eso tengamos una visión objetiva de lo que ocurrió en estas elecciones municipales, porque son importantes, sobre todo si se manejan mal y si la OEA no las puede certificar como legítimas. Si todo sale bien, la gente que duda del proceso electoral y de la importancia de ella va a seguir dudando. Pero si la OEA se pliega a la crítica, eso sería desastroso para el gobierno de Nicaragua y sobre todo para parar la NICA Act y otras acciones punitivas que podría tomar los Estados Unidos. Vamos a ir al último cambio y regresamos en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carazoy, Rivas, Chontales, Madrid y Mijinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también Estelí. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1. PLC. Por nuestra dignidad, por nuestros derechos, juntos construyamos el progreso.
Este 5 de noviembre vota Casilla 1. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad asegurada. Managuas, soy Alfredo Gutiérrez, tu alcalde, y vamos por una ciudad ordenada. Una ciudad lista para crecer basada en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, ordenando el tráfico, el drenaje pluvial, el transporte colectivo y los mercados. Votá por una Managua ordenada y linda. Vota 1, PLC. Alfredo Gutiérrez, alcalde Managua 2017. No soy político, soy un ciudadano común igual a vos, único candidato independiente para alcalde. Amo Managua. Votá diferente, votá por tu gente, votá por Ariel y habrá alcalde en el pueblo. Amo Managua, esa que vive en cada uno de nosotros. Los nicaragüenses somos gente de trabajo que amamos la libertad y queremos restaurar nuestra democracia para vivir en paz, libertad y prosperidad. El primer paso es tener alcaldías honestas que trabajen para todos. Solo voto a voto podemos cambiar Nicaragua. Con los candidatos de Ciudadanos por la Libertad, sí hay por quién votar. La casilla 15 es la esperanza. Pensá tu voto y vota con el corazón. En la casilla 15, Ciudadanos por la Libertad, abriendo caminos de libertad. Bueno, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, en los últimos 10 minutos que nos quedan de programa, el tema político en los Estados Unidos, hace unos días o un tiempito para acá, tanto el embajador Arturo Cruz como ustedes decían que veía poco probable la aprobación del NICAAC este año, que probablemente si se diera el año que viene. En la última intervención que tuvo Arturo Cruz decía que lo veía muy poco probable este año y ahora muy difícil inclusive el año que viene. Si a esto le agregamos las últimas turbulencias de la política de Washington y ahora donde hay acusado por parte del fiscal especial nombrado por el presidente Trump, donde uno que fue su jefe de campaña y el otro que fue su asesor de seguridad fueron acusados formalmente por varias cosas, inclusive lavado de dinero. Me llamó la atención el lavado de dinero, que pareciera que se ha vuelto una palabra común en estas acusaciones. ¿Cómo es el panorama político y cómo va a impactar eso a Nicaragua? Nos pone a cierto que estamos en la mesa, pero nos pone más a un rinconcito donde cada vez nos van a ver menos. Mira, Jaime, indiscutiblemente la atención de los norteamericanos en este momento está en lo que está pasando en su propio país. Esta es como una montaña rusa en donde todos los días aparecen nuevas noticias que hubieran sido inimaginables hace 2 años o 1 año, ¿verdad? Estamos a casi 1 año de la elección y a casi 10 meses de la toma de posesión. Y yo lo que noto en los Estados Unidos, viendo el país de adentro y no solo de afuera, es que hay una polarización política extrema en los Estados Unidos, una desconfianza, y esto es lo más preocupante que yo veo acá para los norteamericanos, una enorme desconfianza en sus gobernantes y en sus instituciones y su democracia, Jaime. Yo no he visto eso
desde la época de la guerra de Vietnam, en los últimos años de la guerra, cuando ya el pueblo norteamericano estaba harto de la guerra y buscando cómo salir de ella, ¿verdad? Lo más interesante en cuanto a las encuestas es que Trump va claramente a tener las encuestas más negativas de un presidente en su primer año en la historia de los Estados Unidos, pero que aquellas personas que Hillary llamaba los deplorables y redentos, refiriéndose a la clase media baja, con poca educación norteamericana y blanca, ese grupo, Jaime, no lo está abandonando hasta la fecha, más bien le sigue dando apoyo a Trump. Y este grupo puede ser solo un 30% del electorado, pero ese 30% es duro, es un voto duro que podría llegar a darles o a consolidar el poder supuestamente de los republicanos en las elecciones de mediano plazo, que son el año entrante. Y digo supuestamente porque para mí Trump se está adueñando del partido republicano poco a poco, pero está dejando de un lado a los líderes tradicionales de ese partido. Lo hemos visto con la renuncia de dos senadores, uno de los cuales renuncia no es inmediata, pero la decisión de no ir a la reelección, como fue en el caso del senador Flake de Arizona, uno de los más eruditos de los senadores republicanos, y la decisión de Bob Corker, que nada más y nada menos que el presidente del Comité de Relaciones Internacionales, de que él tampoco va a ir a la reelección, y criticando muy, pero muy fuertemente al presidente Trump. Entonces, vos mencionaste a Paul Manafort, y yo sumaría ahí a Richard Gates, que es el ayudante de él. Este señor fue el jefe de campaña de Trump durante el verano norteamericano y acaba de ser acusado y va a pasar su caso a un juicio de defraudar al fisco, de lavar dinero, como dijiste vos, y de no haberse inscrito como un agente, como establece la ley, de un país, en este caso Ucrania, cuando estaba en manos de un presidente afín a Vladimir Putin. Entonces hay ese problema. Y después, por otro lado, el caso de George Papadopoulos, que como vos bien señalaste era un asesor para asuntos internacionales de la campaña. La Casa Blanca dice que no fue importante el señor pero la verdad es que él intentó establecer una de las líneas de contacto que supuestamente existen con el Kremlin, y este señor ya fue condenado. Él hizo un plea bargaining, como llaman en Estados Unidos, negoció su sentencia eventual, pero ya fue encontrado culpable. Los otros dos, Manafort y Gates, todavía no han ido a juicio. Pero hay una situación muy difícil aquí en los Estados Unidos, Jaime. ¿Qué impacto está teniendo allá los señalamientos del Departamento de Estado referente al presidente Santos y la autorización que él dio que a través de valijas diplomáticas saliera plata de la FARC de Colombia? Estábamos hablando de alrededor de unos $2.000 millones que salieron de Colombia hacia Cuba y hacia El Salvador, ¿verdad? ¿Qué impacto está teniendo eso en Washington? ¿Qué impacto va a tener eso en la relación entre los Estados Unidos y Colombia, que siempre había sido su niña mimada, pongámosle, de los Estados Unidos? Ahora con esta revelación de que Santos permitió eso. Y si a eso le agregamos que hace un mes, un poquito más de un mes, hubo ante el Senado de los Estados Unidos la presentación de una investigación donde se señalaba cómo Venezuela estaba canalizando recursos, lavando dinero para la FARC de Colombia, y señaló a Nicaragua también de ser parte de ese lavado de dinero. ¿Cómo va a destapar ese escándalo en Washington? Y si vamos a salir nosotros metidos en ese rollo.
Bueno, eso es una de las cosas que debería preocupar al gobierno, ¿verdad? Además de estas elecciones y de la transparencia de las elecciones que vamos a tener en este próximo fin de semana. Para mí lo más problemático para nosotros, Jaime, es que en los Estados Unidos, cuando se habla de Nicaragua, ante estas últimas revelaciones, era por las amistades que nosotros teníamos con Rusia. Hay una enorme preocupación en Washington, tal vez no en la Casa Blanca, tal vez no en la parte de la residencia, la Casa Blanca donde está el presidente Trump, pero sí en el Congreso. Las relaciones nuestras con Irán, que es otro país muy controversial y mal visto en los Estados Unidos, las relaciones que tenemos nosotros obviamente con Cuba. Los Estados Unidos está a punto de romper relaciones a nivel de embajador con Cuba, Jaime. Es una cosa que está a punto de darse, y entonces el hecho que nosotros tengamos una relación pues cercana y defendamos a Cuba es un problema, así como nuestro actuar con Venezuela. Entiendo yo la posición del gobierno de Nicaragua, pero solo te estoy de una manera muy rápida resumiéndote países, incluyendo Corea del Norte, que ahora por aquel grupo de latinoamericanistas que se oponen a Daniel Ortega, y son todos, se están mencionando como parte del problema de Nicaragua. Te dije la última vez que hablamos que ahora se habla del Triángulo del Norte con su problema de seguridad personal e inmigración hacia los Estados Unidos. De los países del sur, que son Costa Rica, Panamá y Colombia, que son los buenos de la película, y después Nicaragua, que se encuentra aislado de ambos campos y con una relación con los Estados Unidos que debería de ser preocupante para todos aquellos que están interesados, entre otras cosas, en que nuestra economía siga creciendo. Lo que yo te puedo asegurar es que si se aprueba el NICA, que algunos podrían estarlo descontando, eso sería un golpe duro para nuestra economía. Sería como ponerle la marca de Caín en la frente a nuestra economía, pero y por ende al clima de inversiones. Pero no es la arma más peligrosa que tienen herramientas más peligrosas que tienen los norteamericanos, Jaime. ¿Le costará la presidencia al presidente Santos este escándalo de los dineros de la FARC? Mira, yo no sé en qué van a quedar las relaciones entre Colombia y entre Santos y Washington. Lo que te puedo decir es que ya Santos estuvo directamente en una reunión con Trump, fue recibido por Trump en la Casa Blanca, y además Colombia ha manejado una relación extremadamente estrecha con los Estados Unidos, no solo en esta administración, sino por muchos años, y en Washington en general es bien visto por aquellos que no son de extrema derecha como positivo la negociación con las FARC, ¿verdad? Ahora, en la medida que se vayan conociendo todas estas otras cuestiones, el lavado de los 1.000 millones, a lo mejor todo eso cambia. La insistencia nuevamente el día de ayer del representante de la Mesa de Unidad ante el departamento, ante el gobierno del presidente Trump, de que Nicaragua sea incluida, o que Albaniza sea incluida en la lista de esa, que se le apliquen las mismas sanciones que se le aplicó a PDVSA, ¿eso prosperará en Estados Unidos o no lo ve prosperar en los Estados Unidos? Mira, yo creo que más que pronosticar en qué va a quedar, lo que te puedo decir que nos ha hecho daño a nosotros es que en Washington se está percibiendo que el gobierno de Maduro se mantiene militarmente por el apoyo cubano, la presencia cubana en Venezuela, pero que el asesoramiento político de Maduro lo está recibiendo de Daniel Ortega Saavedra. Bueno, hemos llegado al final, doctor Aguirre, le agradecemos, nos vemos el próximo martes, nos vemos el día de mañana en otro programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.